involucrados en esto de las compras elevadas, pero sin embargo, o sea, el material, sea bueno o mal, o sea, en la parte de Guayaquil, de la costa en general, o sea, lo compraban, así sea cual sea el valor. Pero, o sea, eso de ahí también repercutía en las compras nuestras. Como todo se iba para allá, entonces nosotros nos encontrábamos en tener que comprar eh, valores altos, y realmente pues ya con esas situaciones que se llegaron a la luz, después uno se vio la realidad en la que se encontraba el país. Entonces, en esa parte del nivel central de cómo lo manejan también las instituciones, influye muchísimo. Nosotros, como parte de dispositivos médicos, o sea, era una necesidad urgente, una emergente, de que tengamos con todos estos dispositivos de protección para los médicos, así como también para dar atención a los pacientes en el área de radiología, en el área de laboratorio clínico, en el área de patología. Entonces, bueno, ya después de eso pasó un cierto receso que hubo en esto del COVID. Nos encontramos con otro problema. Los reactivos y todo lo que se había dejado de comprar para cubrir lo de la pandemia, después empezaron nuevamente con la consulta y había reactivos que ya no existían. Entonces, usted sabe bien que el usuario lo que dice es el seguro social no tiene, y a veces las necesidades son muy diferentes. Entonces, realmente yo sí creo que en la parte de esto de planificación a nivel central, que también nos perjudica bastante, debería permitir que se hagan las compras de acuerdo a la necesidad de cada lugar. Sí, bueno, Sandra, si no te aumentan el presupuesto es porque no hay plata. Esa es la respuesta. Ese es el problema de fondo. El Estado no tiene suficiente dinero y claro, te pone peros, ¿no? Pero obviamente, al momento en el que, digamos, quiere justificar, ¿no? O sea, dice, no, no tiene usted los justificativos necesarios, o quizás dice, como tú bien dices, ¿no? Guayaquil es prioridad, hay otros lugares que son prioridad y ¿verdad? Pero el Estado tiene una responsabilidad que es atender a todos por igual, ¿ves? Entonces, por eso yo les digo, ¿no? Hacer una evaluación, ¿no? En donde realmente, por ejemplo, ustedes que son servidores, muy probablemente generadores de la información necesaria, ¿verdad? Para que el nuevo presidente realmente diga, bueno, señores de salud, yo les voy a entregar los recursos, ¿no? Yo siempre digo que quizás sacrificar, ¿verdad? En otros temas, ¿no? O sea, tal vez el no construir una carretera o tal vez el no construir un edificio, ¿no? Gubernamental o lo que sea, o dejar de hacer algunas cosas, o optimizar en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, ya todas las instituciones están sistematizadas, no hay compra de papel, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un gremio que pierde, ¿no? Dinero, pero sin embargo se lo puede compensar en el sistema de salud, ¿no? Ese gasto que tienen las instituciones, ¿no? Entonces hay que buscar esas fuentes, ¿no? Y optimizar realmente. Y creo que cada ministro o cada director o cada coordinación debe hacer esa evaluación interna, ¿sí? En donde diga, ¿dónde voy a optimizar realmente mi presupuesto? A veces no queremos dejar de hacerlo, ¿no? Compras de equipos informáticos. Usted no le entrega a los servidores las computadoras, ¿no? Habrá ciertas excepciones, pero no todo el mundo le va a poder dar computadora. Y así, buscar, digamos, esos medios de poder optimizar. Pero sabemos perfectamente que el tema de, porque por ejemplo, ¿no? Una noticia que hay, que circula en los medios es ¿cuánto cuestan las vacunas? ¿Sí? Nadie sabe cuál es el precio unitario de la vacuna, ni de las distintas vacunas. Eso es algo que no se ha revelado, no se dice. Entonces, todo gasto tiene que ser transparentado. Eso dice la norma, el principio de transparencia.
¿sí? Y entonces tienen que saberse, ¿no? No es un tema de información reservada, ¿sí? Porque eso no está calificado como información reservada, y tampoco la ha calificado el presidente de la República, porque solamente puede calificar como información reservada aquellos temas de Estado, es decir, en el campo militar, es decir, por conflictos externos, ¿no? Por defensa del territorio, pero jamás por temas de salud, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuánto cuestan las vacunas? ¿Dónde están siendo implementadas? ¿Cuál es el programa? Y esa falta de información es la que genera incertidumbre en la ciudadanía, y por eso nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué la gente no está acudiendo a vacunarse? ¿Ya? Y entonces, ¿por qué el plan el plan de vacunación no da resultados? Sí, señores, porque ustedes que manejan la información no nos dan la información que me garantice a mí mi derecho a la salud. ¿Sí? Es decir, lo que digo, si tengo miedo a morir con COVID, ¿sí? Por el COVID, o por la vacuna, o por cualquier otra enfermedad, y tengo un riesgo de muerte que el Estado no me garantiza, ¿sí? Y que me pongan, como tú dices, Sandra, en un paquete que te entregan, ¿verdad? Para que te entierren en una caja de cartón, o fíjate que, por ejemplo, en India, ¿no? Dicen que han podido visualizar a través de satélites incineración de cuerpos, ¿no? Es por el COVID, ¿sí? Entonces, eso es absolutamente inhumano, afecta a los derechos humanos y afecta a los derechos ciudadanos. Entonces no podemos permitir eso, porque toda persona tiene dignidad, y la muerte también tiene que ser digna, ¿sí? A pesar de que ya no esté, ¿sí? Y que no pueda sentir ese cuerpo, pero sienten sus familiares, sienten las personas que lo conocieron, ¿sí? Y sentimos todos en términos generales. Escuchamos de muerte todos los días. ¿Cuántos muertos hay? 50 muertos diarios, 80 muertos diarios. Sí, no son mis parientes, porque no me han informado que lo sean, ¿no? Pero directa o indirectamente nos afecta porque son seres humanos. Y son familias que están perdiendo a quienes son el sustento de sus hogares. Y hay niños huérfanos, y entonces hay familias enteras que se han muerto. Eso pasó el año pasado, familias enteras que se murieron. O sea, o que queda un solo sobreviviente. Entonces tú sabes lo que es quedarte solo en tu familia, si todos los demás se murieron por la pandemia. Realmente es impactante. Y bueno, un poco lo que Mariel nos comentaba de su esposo, ¿no? Que es médico, definitivamente su esposo tendrá daños psicológicos, ¿no? Porque es normal. Todos vamos a tener daños psicológicos, están afectándonos. Los psicólogos están constantemente alertando a la población y diciendo: la pandemia está generando ansiedad, está generando situaciones traumáticas, ¿no? Porque el ser humano no es un animal para estar encerrado, ¿sí? Si los animales no tienen que estar encerrados, sin embargo, hay domesticación de animales, ¿no? Fíjense que tengo una prima en Canadá que le ha puesto una jaulita a un perrito, y le digo: ¿cómo lo pones en una jaulita a un perrito? Si el perrito no es un pajarito, y déjalo que viva, que corra, que esté por la casa, ¿no? Edúcalo para que se quede en un lugar si es la hora de dormir, o edúcalo, ¿no? Entonces, a veces confundimos las cosas. Entonces imagínense en el ser humano, ¿no? Los niños, las generaciones que están naciendo en este tiempo de pandemia, ¿no? Niños que van a ser retraídos porque solamente han estado permanecidos en un lugar estático. Salir será traumático para ellos, ¿sí? Porque no están habituados a eso. Han crecido o están creciendo en 4 paredes, ¿sí? Y no ven más allá, ¿ven? Entonces son problemas y son factores que van a venir, y entonces serán nuevos problemas y nuevos programas que deberán implementarse como Estado
para la salud humana, ¿sí? Y entonces casi todos tendremos que ir a los psicólogos y no van a alcanzar los psicólogos para poder atender todas las afectaciones que se tienen. Y entonces habrán planes prioritarios para los médicos que tienen que sanear su mente, ¿sí? Su mente que debe estar lo más clara posible, es decir, tiene que tener las horas de descanso y no las han tenido, ¿sí? Y que tienen que ver situaciones traumáticas, porque que se te muera un paciente puede ser comprensible, que se te mueran 2, 3, ¿sí? Pero que se te mueran 20 en una situación tan dramática como esta, en un día, ¿sí? Pues definitivamente es un tema de impacto, ¿no? Es un tema impactante. Eso es como cuando se estrella un bus, ¿no? En Doctora. fin, o sea, definitivamente es dramático. Mario, dígame. Perdón que le interrumpa, pero quería, digamos, comentarle. Yo sé que en este caso, o sea, espero que todo lo que se hable aquí no sea sinónimo de, de fomentar alguna otra cosa, pues no, sino que es más que nada para que la gente y la población conozca y sepa y tenga el sentido de responsabilidad que cada uno de nosotros podemos aportar como ciudadanos, es para disminuir el riesgo de la muerte, pues que se ha presentado. En el hospital, un día mi esposo me contó que se le fue el oxígeno. Imagínense, él se estaba yendo ya de la guardia y se le va el oxígeno 1 hora antes de su salida. ¿Usted se cree que solo hay 2, 3 médicos dentro para un 20, 30 pacientes y tienen que repartirse? Era una locura, doctora, eso me cuenta mi esposo, que fue una locura, porque realmente no sé, no, o sea, ya son cosas fortuitas que se les va de las manos a los médicos. ¿Qué hacen ellos ahí en ese momento? Entonces, ese tipo de cosas a veces hay que considerar, que el hecho de salir y sin protección es muy riesgoso. Imagínense ellos que se encuentran dentro y no les dan la implementación necesaria, porque como esposa, o sea, como un familiar cercano, le puedo decir que nosotros hemos tenido que invertir al menos por preocuparme por el sustento de mi hogar, que es mi esposo en esos momentos. Yo he tenido que invertir en mascarillas, en uniforme, en ropa, o sea, en varias cosas que realmente no se les otorga, que como derecho deberían de tener. Indistintamente también en la parte pública, bueno, yo puedo también acotar que cuando yo trabajaba en la entidad que estaba, también hubieron un poco de recorte de presupuesto, ¿no? Entonces que regía de la parte central, que hasta cuando fue la pandemia se redujo hasta el papel higiénico. Y yo me quedé así como que cuando fui al baño y vi vacías, o sea, era una experiencia, que vi vacías todos los rollos de papel higiénico, y uno en esos momentos de que lavarse las manos, de que esto, que el otro, que salir, así, imagínense en esos momentos uno tener que auxiliar, o sea, pedir a alguien tiene un papel higiénico que me pase por el celular, o sea, era bastante caótica esta situación de la asignación de recursos en la parte de compras públicas. Por eso yo también puedo alegar que la persona que se encuentra encargada en esa área debe de estar bien capacitada para que se ponga también como de parte de las personas que uno trabaja, que aporta a la institución, ¿no? No que simplemente sea cabeza y no vea la necesidad que uno tiene. O sea, yo veía muchísimas cosas que faltaban. Cuando yo ingresé al sector público, decían que no se les había subido el sueldo por más de 10 años en esa institución, y que uno tenía que trabajar a pesar de su experiencia, a pesar de sus conocimientos, por un salario bien reducido, y siendo una entidad que se encargaba de las exportaciones e importaciones a nivel de todo el país. Entonces, esas cosas también afectan, o sea, por eso es que yo me capacito, o sea, ahorita actualmente me estoy capacitando, porque si en algún momento me toca asumir algún tipo de puesto, yo sí quiero, o sea, hacer mi trabajo bien a conciencia. Eso es lo que puedo aportar. Muy bien, muchas gracias. Heiser, tú querías hablar.
Sí, muy buenos días, mi estimada doctora. En el tema que conversamos anteriormente sobre la compañía de Galápagos, que ahora habla sobre el tema de ínfimas cuantías, que se hacen adquisiciones por separado en cuestión de materiales, cemento, hierro y otras cosas más. Hay una pregunta exacta. Si el área requiriente, en este caso, que puede ser compras públicas, ¿no? Requiere este tipo de materiales y pasa un informe a jurídico, analista o compras públicas, y estas personas que están a cargo a su vez, pero como puede ser el área jurídica, ¿no? Que es el asesor directo de, del alcalde o de la máxima autoridad, le sugiere que se haga por separado, bueno, por dos motivos, como dijo antes, por ahorrarse recursos o a su vez por obviarse el proceso de subasta inversa, que debería ser así, no estamos de acuerdo en eso, cuál sería el responsable directo de este mal proceso o cómo se dio este proceso y cuál sería la entidad, en este caso, que sancionaría, sobre quién recaería la sanción directa. No sé si me hice entender el tema de la pregunta, ¿no? Sí. Bueno, la máxima autoridad es responsable de todo. Sí, a la larga, es quien debe velar porque la contratación pública se cumpla y se maneje como debe ser. Entonces, definitivamente debe de revisarlo, ¿no? Por lo general, las máximas autoridades dicen, yo confío en ti, firma. ¿Sí? Y eso está mal, porque todos hacemos control previo. Eso lo vamos a ver cuando hablemos del control. ¿Sí? Ayer me hacían una pregunta sobre el control previo que se hace al interno del área financiera, ¿no? Hay un área de control interno, ¿ya? Pero todos hacemos el control interno, eso dice y rezan los antecedentes de las normas de control interno de la Contraloría General del Estado. Es decir, que si hay 10 personas en el proceso de contratación o en todos los procesos que tienen que pasar por varios servidores, pues entonces todos están obligados a leer de principio a fin el expediente. No solamente la resolución, no solamente, sino buscar dónde puede existir una falla. Claro, se puede pasar por alto porque, por ejemplo, el abogado puede fallar en alguna cosa, ¿no? Y bueno, está bien, puede fallar, somos humanos y podemos hacerlo. Pero no significa que el director de compras públicas pueda detectar ese tipo de error, porque no tiene el perfil de abogado. Y así puede ocurrir, digamos, algunas situaciones y, digamos, cada quien será responsable como determine la cadena de responsabilidades. Entonces, en definitiva, repito, todos hacemos control previo y todos tenemos que, digamos, hacer que efectivamente se cumpla con todo lo que la ley diga, ¿no? En este caso, mi doctora, perdón, en este caso, mi doctora, pero si uno, como ejemplo, como máxima autoridad, tiene sus asesores financieros, compras públicas y jurídicos, y si ellos se supone que conocen, tan bien capacitados, le recomiendan a uno ese tipo de procesos, ¿no podría uno como máxima autoridad estar atrás de todos sus ayudantes para ver qué está mal? O en este caso, ¿a qué proceso decirle, bueno, nos vamos por este proceso, por ejemplo, de cuantía, porque así lo dice la ley? O jurídico dice, bueno, hagámoslo así de esta forma, ¿no? Uno, como usted dijo, a veces confía en esas personas y no debería cargar con la responsabilidad absoluta si de repente uno firmó un documento, porque eso pasa en varias entidades, ¿no? Uno se confía o se fía de los asesores que tiene a su lado. Sí, por eso te digo, en realidad cada uno en la cadena de responsabilidades será responsable de las actuaciones. La ley no tiene que ser conocida por todos y aplicada por todos de igual forma. Entonces, el hecho es que
nadie se va a salvar, ¿sí? Claro. Todos van a tener responsabilidad. Sí. Una anécdota de un amigo en un municipio pequeño del Oro. Decía, él era abogado, pero él así en un proceso de contratación. Entonces el alcalde le dijo a mi amigo, al abogado, le dijo que proceda con el contrato porque él es el que manda. Yo soy el alcalde y yo tengo que responder al pueblo. Pero mi amigo le decía que estaba mal porque lo iban a glosar después porque estaba haciendo una subdivisión de contrato. ¿Sabe lo que hizo mi amigo? Renunció y al término del mandato de este alcalde, hasta la vez puede estar con la glosa. Lo único que no tuvo plata para hablar con Celi para que les maneje la glosa. Ahí falló el alcalde. Pero mi amigo se salvó. Él se renunció porque le dijo que le estaba deteniendo la administración. ¿Ah? Imagínense, si mi amigo firmaba, se fregaba. Doctora. Claro, por eso les decía que decir que no está prohibido, es todo lo contrario. Aquí vamos a aprender a decir que no con la ley en la mano, ¿sí? Y quien no se ajuste a la ley, pues entonces, simple y llanamente, como hizo su amigo, optó muy bien y dijo, siga su camino, si usted cree que esto pueda darse, ¿no? Entonces, si piensa que se puede dar fuera de la ley, pues bueno, buena suerte, no cuente conmigo. Y está bien, eso es lo que hay que hacer. Patricio. Y doctora, ahí no me acuerdo bien si está dentro de la LOCEP, pero existe una figura mediante la cual el funcionario público deslinda de responsabilidad, por decirle, se da mucho cuando le piden como jurídico que dé el criterio técnico sobre la procedencia, no sé, de un contrato modificatorio o algo, o cuando simplemente los miembros de la comisión no quieren firmar el acta de calificación de ofertas en la cual existe una presión. Entonces, no recuerdo bien, pero para la próxima voy a revisarle, pero existe una norma mediante la cual usted puede negarse y comunicarle a la máxima autoridad y a la vez la máxima autoridad con esa negativa, aún así usted firme nuevamente, ya queda una constancia y sirve para desvanecer un hallazgo de Contraloría y se le trasladaré la culpa ya al alcalde en este caso o al director de la entidad. Sí, Patricio, eso está en la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, en donde se establece que si hay un criterio diferente entre la autoridad y alguna de los servidores subalternos, ¿no? El subalterno no está de acuerdo con la disposición, se le requiere a la máxima autoridad que ratifique su petición por escrito, siempre por escrito, y que lo haga y usted salva su responsabilidad, pero tiene que ser requerida, ¿no? Es decir, usted como servidor le dice, este es mi criterio, y si la autoridad le dice, no lo tiene que hacer así, sino de esta manera, pues tiene que ponérselo por escrito. Si no lo hace, si se paraliza el proceso y demás, la responsabilidad no es suya, la responsabilidad es de la máxima autoridad. Por eso yo decía, la máxima autoridad siempre va a tener responsabilidad, porque es el que debe de controlar y es el que tiene que dirigir y es el que tiene que dirimir en las diferencias. Entonces, si él asume el riesgo, como nos contaba Heiser, nos contaba del caso del alcalde, no, pues entonces, si le da la orden y le dice yo políticamente tengo que hacerlo, pues entonces, si usted cree que en lo político se va a salvar, póngamelo por escrito y yo lo hago con mis observaciones. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, efectivamente. ¿No? Muy bien. María Cecilia, tú tienes levantada la mano hace rato, cuéntame. Sí, doctora, más bien una consulta. Pasó hace un par de días y entonces tengo una duda. El área requerente, ¿verdad? El área requerente ha solicitado un tipo de bien según una normativa que ha solicitado el ARSA. Esta área levantó mala información y la documentación llegó por escrito, ¿verdad?, al área de compras públicas de lo que necesitaba comprar.
En este momento está en administración de contrato, ¿no? Ya se entregó todo el expediente al administrador de contrato y la administradora de contrato dice, oh, me equivoqué en lo que debía solicitar. Entonces, ya se hizo, es decir, nosotros como compras públicas ya hicimos un informe, ¿verdad? Hicimos un informe indicando de que eso fue solicitado por ellos. Y como fue solicitado por ellos, en este caso, ellos tienen que emitir un informe del error de lo solicitado. Entonces, hay esta discrepancia en que nadie sabe qué es lo que debe hacer, porque en este caso, el área de compras públicas dice que para darle de baja, pues son unas órdenes de compra por catálogo, que para mí no es tan complicado. Entonces, lo que le digo es que ellos emitan un informe de que en este caso ellos solicitaron erróneamente para poderle dar de baja la orden. Sin embargo, ellos dicen que la información, en este caso el informe, tiene que hacerle el área de compras públicas, porque el área de compras públicas compró. Entonces, en este caso quisiera saber cuál es su criterio o cuál es su recomendación referente a este tema, porque en las especificaciones del ARSA, ellos se han equivocado en la petición de los bienes que debían haber realizado. Sí, María Cecilia, esto es simple. El área requirente es el único que puede decir y validar lo que ha pedido. ¿Sí? Compras públicas simple y llanamente tramita todo lo que el procedimiento correspondiente establezca, es decir, cumple las reglas de evaluar al proveedor, de recibirle los bienes, ¿verdad? Y en la recepción de esos bienes también está el área requirente. Entonces, el área requirente, si el área requirente dice me equivoqué, pues entonces tiene que decir que se ha equivocado, porque usted no puede adivinar que se ha equivocado. Exacto. Porque usted no lo requirió. Esa no es responsabilidad del área de compras públicas, y eso hay que tenerlo claro. El área de compras públicas únicamente maneja el procedimiento. Inclusive, si ellos dan la información equivocada, y esto porque van a haber sanciones de carácter penal por no seleccionar bien los procedimientos de contratación y evadir, por ejemplo, si correspondía hacer una licitación y hacen una simulación de que necesitas algo menos y después lo vas a complementar en un contrato complementario y se puede verificar que era previsible, ¿sí? Ya vamos a hablar sobre la teoría de la previsión, ¿verdad? Es decir, que yo sabía y entendía que necesitaba más por evadir la licitación para irme a otro concurso, ¿sí? A otro tipo de procedimiento de menor cuantía, ¿sí? Pues entonces voy a tener sanciones. ¿Quién me indujo al error? ¿Quién indujo el error a compras públicas? El área requirente. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver en el segundo módulo, ¿sí? Pero está conectado con los temas que estamos viendo justamente de cómo nace esta norma, ¿sí? Y dónde está la ineficiencia que nos observaron, ¿no? Y que podemos ver que existen todavía, que permanecen, que persisten en continuar teniendo un Estado ineficiente cuando tenemos todas las herramientas necesarias para ser absolutamente eficientes. ¿Sí? Es así, con resultados. Entonces, por ejemplo, a mí me tocaron temas, ¿no? En la parte de ejecución de contratos, ¿no? Mi fuerte es destrabar los contratos en la fase de ejecución. Contratos que se traban y no tienen soluciones. Entonces ese es mi fuerte. A mí me gusta solucionar los problemas que hay en los contratos. Ya en la fase precontractual hay problemas que son técnicos y que la misma ley da la salida. En el caso de ustedes, si hubiese sido otro procedimiento, se da de baja, ¿sí? Porque antes de que presente cualquier oferta, se puede dar de baja informando que ha habido un error en las características del requerimiento, de aspectos técnicos, y eso se desvanece. No puede ser distinto para catálogo electrónico, me dijiste, ¿no? Sí, exacto. Sí.
Ya. Eso yo les dije al área que emite un informe que nos van con las especificaciones y que con eso se da de baja. Ya. Es el mismo criterio y se da de baja. Así es. Perfecto. Porque usted lo que tiene que evitar es el mal gasto. ¿Sí? Así. Entonces, sí. Y eso es lo que hay que hacer. Antes de que se suscriba cualquier contrato. ¿No? Antes de que se suscriba cualquier contrato. Gracias. Entonces, sí. Entonces ese es el criterio. Y la entidad, claro, puede equivocarse, por supuesto que puede equivocarse. Pero hay soluciones, por supuesto que hay soluciones y la ley te da la solución. Entonces, como les digo, la ley no está equivocada, ¿sí? Como ustedes pueden ver, lo que nos han pedido o lo que nos requerían los otros estados es tener reglas claras, tener reglas eficientes, tener un estado en donde realmente pueda contratar y adquirir todo lo que necesita, ¿sí? Para satisfacer esos derechos de sus ciudadanos, ¿no? Entonces no nos están pidiendo nada extraordinario. Y eso es lo que desde principio a fin de este diplomado es lo que ustedes van a tener que convencerse, ¿sí? Porque la ley es absolutamente clara. ¿Sí? Indudablemente, repito, hay cosas que se pueden perfeccionar, hay situaciones que se pueden aclarar, hay condiciones que se pueden mejorar, ¿no? En algunos mercados, sobre todo, ¿no? Pero es solo poner y transparentar las reglas claras, reglas objetivas, reglas que permitan participar a todos, a la mayor cantidad de proveedores. El CERCOP ni siquiera se ha tomado la molestia de depurar la base de datos de proveedores. ¿Sí? Yo soy parte de la base de datos de los proveedores y no he hecho ningún contrato público. ¿Ya? Pues en todos los años que llevo dentro del CERCOP, nadie del CERCOP me ha llamado a decirme, ¿por qué usted no contrata con el Estado? ¿Sí? ¿Qué es lo que no le interesa? ¿Sí? Y le voy a decir, porque usted me manda a mí unas invitaciones que no están afín a mi carrera, y que yo se lo puse cuando le dije que yo era abogada, ¿sí? Yo tengo el rubro de capacitaciones, y entonces resulta ser que me mandan las invitaciones solamente de las Fuerzas Armadas para que yo les enseñe a pilotear los aviones. Y yo de eso no sé nada, ¿ven? Ni siquiera he leído el código aeronáutico, como para decirle que por ahí puedo tener alguna visión de la situación, ¿ya? No, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, no hay el verdadero control y esa regulación. Entonces, tal vez, si se hace un acercamiento a determinados grupos de proveedores que no están participando, pues entonces decirle, ¿sabe qué? Lo que usted le quiere dar al Estado no le interesa al Estado. No es necesario que usted esté en esta base de datos. ¿Sí? O tal vez decirle, ¿sabe qué? Es que usted ha direccionado mal su CPC. ¿Sí? Y su CPC no corresponde. ¿Sí? Entonces, pero yo les digo, o sea, yo puse capacitaciones y se supone que cualquier capacitación debería de darse, ¿sí? En materia jurídica, y hay gente que le vende al Estado, ¿no? Y de hecho yo he sido parte de las ofertas, ¿ven? De otros proveedores, cuando pueden contratarme directamente, pero no me llegan las invitaciones. Entonces algo está pasando, ¿sí? Si ven, algo está pasando y algo está faltando en mejorar el sistema de compras públicas, ¿sí? Y que fue lo mismo que pasó, como les dije, ayer les decía el caso de que pasó una obra, la contratación de una obra, por el procedimiento de subasta inversa, cuando sabemos perfectamente que son para bienes y servicios normalizados. Fíjense, ¿no? Entonces, una obra no es un servicio normalizado, ni siquiera es un servicio, es una construcción, ¿sí? Es obra diferente. Entonces, fíjense, ¿no? Esas son las cosas y las características que nosotros debemos de saber y de entender. Entonces,
cuando veamos los procedimientos, que los vamos a revisar, no en el portal si yo subo esto, si pongo esto, si saco esto, no. Hay que entender la esencia y la naturaleza jurídica de cada institución, ¿sí? O de cada procedimiento. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Sí? ¿Y cuál es el resultado que debo de tener? ¿Por qué lo escojo? ¿Sí? ¿Por qué me lleva a pensar a mí que ese es el procedimiento de contratación? ¿Cómo lo justifico? ¿Sí? Porque tiene que estar justificado en el estudio de mercado. ¿Por qué selecciono ese procedimiento? ¿Sí? Si es un bien normalizado, pues irá por catálogo electrónico o subasta inversa. ¿Sí? Y vamos a ir viendo las reglas necesarias para poder entender cuál es el procedimiento que calza. ¿Sí? Por eso cuando la directora del CERCOP decía, no vamos a usar régimen especial, la pregunta es, ¿y a usted quién le dijo que usted puede decir que no se use un régimen cuando las condiciones que dice la ley me llevan a ese régimen? Usted no lo puede prohibir porque la ley lo permite. ¿Por qué usted va a decir que yo lo haga por otro procedimiento? ¿Sí? Pero ahora no lo puede hacer. Ya esa disposición que dieron es absolutamente inválida, porque con las nuevas normas, sobre todo sancionatorias, ¿no?, de evasión de procedimientos, pues no lo puede hacer. Y decirle, es como me decía una prima mía que trabaja para una entidad pública y me dice, la directora de esta institución me ha dicho que haga por subasta inversa con un proveedor único. Hay un proveedor único. Y le he explicado en cientos de veces que si hay un proveedor único, hay un régimen de proveedor único. ¿Sí? ¿Por qué lo voy a subastar? No hay razón. Cuando la ley me establece que hay un régimen de proveedor único. Entonces tengo que hacerlo de manera directa, negociar directamente el precio con el proveedor y adjudicarlo. Porque es el único que me lo vende. O lo quiere o no lo quiere. Y cientos de veces les dije, entonces le dije, usa la disposición de la Contraloría en la que dice que te ratifique la orden y lo pasas por subasta inversa, con la responsabilidad de la máxima autoridad. Si ella no quiere entender cuál es la diferencia entre la subasta inversa y el proveedor único, pues entonces tú no tienes por qué ser responsable de lo que entiendan los demás. ¿Sí? Déjelo por escrito. Nada. Y tenía ahí paralizado el proceso. Y además que cuando son proveedores únicos, son de cosas específicas que pueden afectar la continuidad, por ejemplo, de un servicio. ¿Sí? Y ahí viene lo grave, porque hay disposición expresa constitucional de la no suspensión o continuidad de la prestación de ciertos servicios, ¿no? Sobre todo los servicios públicos, agua, energía, ¿no? Ese tipo de servicios, que son principales. Pero a la larga el Estado da servicios a los ciudadanos. Y eso no puede paralizarse. ¿Sí? Eso es una negligencia, y si de esa negligencia, ¿sí? Fíjense que lo que le digo, no es ineficiencia, es negligencia. Porque sabiendo que paraliza el servicio, toma la decisión de paralizar. Eso no es ineficiencia, ¿sí? Eso es con intención, ¿sí? A sabiendas de. Entonces eso no puede pasar. Y eso tiene que quedar registrado, ¿sí? Que más que nada se les explica y se les hace saber a las máximas autoridades. Si usted no le explica y no se lo hace saber, pues entonces usted es corresponsable, ¿sí? Y por eso les digo, sienta el peso de la responsabilidad. Por eso decirle no o explicarle las cosas, así sea 100 veces en un mismo documento, hágalo, hágalo. Porque eso quedará registrado y la Contraloría le dirá, pero si María Cecilia le ha escrito a usted 10 memorandos en donde en 10 formas distintas le ha tratado de explicar que esto se tenía que hacer de esta manera y usted
le dijo que lo haga de otro. Entonces la responsabilidad se desvanece para María Cecilia, quien tenía el criterio acertado. ¿Sí? María Cecilia no le dijo no se puede, sino que le dijo las condiciones para hacer este procedimiento son A, B, C, D, E. ¿Reúne los requisitos? Este caso no reúne los requisitos. Muy bien, entonces lo pongo a consideración. Si no reúne los requisitos, pues bueno. Entonces, y también no permitamos que las máximas autoridades digan actúe como la ley corresponde o como la ley dice. ¿Sí? Ese lavado de manos no es un lavado de manos, todos van a tener responsabilidades y más aún si no hay disposición expresa. ¿Sí? Continúe conforme a la ley. O sea, no toma decisiones. ¿Sí? ¿Qué sería lo idóneo, doctora, que en este caso las máximas autoridades, en este caso, coloquen dentro de los memorándums, sobre todo de autorización para procesos? Así es, tienen que ser en las autorizaciones de procesos, tienen que decir, sí, aprobado, sí, sobre todo aprobado, sí, pero no continúa conforme a la ley. Porque entonces significa que él no sabe qué dice la ley. Es así de sencillo. ¿Sí? Entonces, simple ya, o continuar con el proceso, porque se entiende que en la descripción ya me está diciendo cuál es el siguiente paso. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si es un inicio de contratación, no me ponga continúa conforme a la ley. Dígame, inicie el procedimiento. Está aprobado el inicio del procedimiento. ¿Sí? Esas son las disposiciones que deben darse. ¿Ok? Bueno, estamos en la hora. No hemos avanzado mucho, digámoslo así, pero creo que hemos hablado bastante. Y vamos a, en la semana que nos toca ya, digamos, continuar con estas diapositivas. Vamos a ir un poquito más rápido, ¿sí? Para poder terminar con el material. Ustedes tienen, déjenme dejar de compartir esto, para compartirles la plataforma. Aquí está. Bien, esta es nuestra plataforma. ¿Ya todos están familiarizados con la plataforma? ¿Sí? Sí, Sí, doctora. Ah, ya, perfecto. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestra plataforma y están las actividades que vamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces aquí ustedes tienen las lecturas. Y aquí están las lecturas, ¿sí? Aquí están las lecturas y aquí están las normativas, ¿ok? Así que ustedes aquí en esta carpeta van a encontrar todo el material de lecturas o todo el material de legislación que van a tener que utilizar para desarrollar sus actividades. Entonces, con eso, aquí yo ya les doy un poquito avanzado en lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos el material que acabamos de ver, las diapositivas. Este es el material de diapositivas que ustedes pueden seguir, digamos, pueden imprimirlo o pueden seguirme, ¿verdad? Y aquí están todos los contenidos que corresponden. Este chat lo he abierto para que ustedes aquí usen este chat y hagan las preguntas que ustedes consideren, pues, son inquietudes que tengan de la clase, ¿no? De lo que estamos viendo, del material que estamos viendo.
vamos a hacer esta actividad que se llama noticias de compras públicas y vamos a evaluarlo porque hay un tema de políticas públicas y yo aquí este tema es de políticas públicas. Lo vamos a hacer lo van a realizar previamente para que cuando tratemos el tema de políticas públicas lo desarrollemos ahí y lo podamos conversar. Tenemos un foro, ¿sí? En donde yo les planteo unas preguntas que están relacionadas a esta noticia, ¿sí? Y lo voy a dejar registrado ahí, porque, como les dije, lo vamos a comentar en clase, pero como lo quiero hacer como una actividad, sus comentarios los van a plasmar aquí para poderlo calificar, ¿sí? Será una actividad calificada. Tenemos unas actividades asincrónicas en donde ustedes, bueno, yo siempre dejo abierto chats, ¿no? Para que puedan comentarme o puedan, digamos, preguntarme cualquier novedad sobre estas actividades. Entonces ustedes van a hacer una tarea, ¿sí? Que está programada para que sea terminada, digámoslo así, porque de hoy hasta el miércoles, que ustedes tienen 3 horas de actividades, van a hacer esta lectura. Ya esta lectura está en la carpeta de lecturas, ¿sí? La Convención Interamericana contra la Corrupción, aquí está, ¿sí? Es este segundo. Y van a hacer una actividad que aquí están las instrucciones, ¿sí? Este trabajo lo pueden hacer en grupo, ¿sí? Lo pueden hacer en grupo, no tengo ningún problema. Me indican los grupos nada más, quiénes son, quiénes los conforman, y finalmente pueden realizar la actividad. Eso sí, está cargado para que cada participante suba su tarea de manera individual. Porque no me dio la posibilidad de armar los grupos, a pesar de que sí se pueden armar, pero no tengo esa opción, entonces me tocó configurarla para que sea uno por uno. Entonces, necesito que todos la carguen, sí, a pesar de que sea por grupo. Dígame, Yarit. Sí, y para cargar ya una vez realizada la tarea. Aquí tú abres la tarea, sí. Y aquí te da una opción en donde a mí me da la de ver y calificar, pero a ti te va a dar una opción en la que dice cargar el documento. Y se va a cargar y se va a registrar. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien. Una pregunta. Si vamos a formar grupos, ¿se subiría la tarea de los que conformamos el grupo o es solo para podernos guiar como tal, como lo dice la palabra? No, hacen el trabajo en grupo, hacen un documento, todo el grupo, aquí ustedes tienen que hacer un cuadro esquemático, dice, ¿sí? Con los temas más importantes que están dentro de esa Convención Interamericana contra la Corrupción. Yo les dije que este era uno de los antecedentes de cómo nos veían, ¿verdad? Y nos decían qué era lo que necesitábamos. Y ahí están redactados o motivados estos aspectos. Entonces ustedes lo van a leer y van a avanzar con lo que yo he puesto y van a identificar con lo que yo tengo desarrollado y que vamos a comentar sobre todas las observaciones que se hicieron para la creación de la nueva norma. Entonces ustedes lo van a hacer, este trabajo lo van a hacer en PowerPoint, ¿sí? Es decir, lo quiero gráfico, bonito, ¿no? Que lo hagan y que ustedes desarrollen, digamos, estas ideas que salen de este texto. No es muy largo el texto. Sí, disculpe. Entonces, ¿Hasta cuántas personas podrían integrar el grupo? Como son casi 30 personas, máximo 5. 5 por grupo. ¿Ya? Y bueno, a mí también me gusta siempre, desde el inicio de clases, me gusta dejarles abierto la tarea final, ¿sí? Que le pertenece, digamos, a la calificación máxima
en este módulo, ¿no? En todos los módulos realmente, siempre hay un trabajo final. Entonces, asimismo, el trabajo final también lo pueden hacer con los mismos grupos, ¿no? Y va a ser hacer una matriz sobre estas normativas. Yo voy a tratar de cargarles la mayor cantidad de normativas, ¿sí? Porque puedo descargarlas, para que ustedes tengan, digamos, las que están vigentes. Y como pueden ver, esta matriz se realizará en un formato Excel, ¿sí? Y ustedes subirán o cargarán asimismo en la plataforma sus trabajos, ¿no? Esto lo podemos verificar ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a verificar? Lo vamos a verificar en estas actividades que me dicen a mí, por ejemplo, me dice ver el libro de calificaciones. Entonces a mí me sale, si ustedes pueden ver, el libro de calificaciones. Y aquí están sus tareas programadas. ¿Sí? Entonces yo le doy clic aquí y yo voy a calificar, me manda al mismo, yo voy a poner aquí para calificar, ¿sí? Ver y calificar, y aquí voy a poder calificar todos sus trabajos, ¿ok? Entonces, aquí van a salir reflejados sus notas cuando ya estén calificados todos los trabajos, ¿ok? Ese será el medio, digamos, de información de calificación, ¿ya? Entonces, bien, el trabajo final, como les dije, aquí están las instrucciones. Bueno, y cualquier cosa también me pueden escribir al chat, o aquí hay una mensajería, ¿no? Donde aquí me salen, digamos, de manera interna y personal entre el participante, cuáles son las dudas que tienen. ¿Ok? Bien. Entonces, aclarado esto, vamos a dar por terminado nuestra sesión del día de hoy. Agradecerles su presencia y, como siempre les digo, espero que todo lo que hemos conversado aquí les haya servido de mucha utilidad, que lo vayan aplicando en sus trabajos y que realmente pues vayan avanzando, ¿sí? En el conocimiento de esta materia hermosa que es la contratación pública. Así que tengan una linda tarde, buen provecho, nos vemos. Estaremos conectados el día miércoles, entiendo que no es por vía Zoom, pero digamos estaremos monitoreando monitoreando que ustedes realicen estas actividades, ¿ok? Ya sale. Así que pónganse de acuerdo, ¿sí? En los grupos tenemos un chat, y por el chat me pueden enviar los grupos, o me pueden mandar un correo electrónico también, o me pueden decir en las plataformas quiénes son los grupos, ¿no? Entonces, buena tarde a todos, gracias, y nos vemos pronto.